pues la historia y así entrará en la historia como alguien que entró a mano armada para forzar la democracia en este país y para terminar con la democracia de este país. ¿Sabes, Arda? Nada, te pido un titular para despedirte. ¿Tú crees que Tejero se ha llevado secretos a la tumba? ¿Que fue una especie de alguien utilizado y después, como decía su mujer, te han utilizado como un tonto? ¿Pero qué crees? ¿Qué dirías? Eso ya a mí me trasciende. Yo, el rey es un señor al que al principio de la transición decíamos, ¿y este quién es? Y poco a poco se nos fue, bueno, lo fuimos normalizando existencialmente, y luego el 23F, se puso a este país en el bolsillo, digamos. Es curioso como tengo una edad suficiente como para recordar aquello, y la subida y la caída del rey en cuestiones amorosas, económicas, en fin, la gloria y digamos, los infiernos. Javier Arda, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Cuídate, buenas tardes. Estamos contando la noticia de última hora, la muerte de Antonio Tejero. Enseguida conectamos con Ernesto Ekaezer. Antonio Tejero, que por cierto en los audios que se han conocido, día del golpe de Estado, día del 23F, Tejero, y ha muerto Tejero, pero deja momentos como este. Quiso acabar con la democracia. Oigan. Estemos en contacto contigo, ¿eh? Yo te diré, dame tu teléfono donde te puedo cantar. ¿Hay alguna baja? Oye, mira, estamos aquí en las Cortes. Pero dame el teléfono de las Cortes, coño. Pero tú no lo sabes. Yo no lo sé, coño. Ana Cabanillas, ¿qué datos tenemos? Ha muerto Tejero en el día en el que se desclasifican los documentos del 23F. Es la última hora. Pues es una fecha muy casual. Además, este año se cumplen 30 años desde que salió de prisión. Le decía Manuel Rico antes. Fue condenado a 30 años, finalmente cumplió solo 15, salió en el 96, con lo cual se cumplen 30 años de libertad. Y bueno, yo creo que cuando dio ese golpe de Estado, no sé si se imaginaría que iba a llegar a los 93 años, pero recientemente sí que ha vuelto a los titulares. Acordaros, en 2019, con esa exhumación de Francisco Franco, Tejero fue, y yo creo que es de las últimas imágenes o los últimos episodios públicos donde se le recuerda, ¿no? Y además fue para exaltar a Franco, ¿no? Porque ya sabemos todos de dónde venía. Sara Santaolalla, ha muerto Tejero. Ahí quien puede pensar, se fue blando con los golpistas como Tejero después de lo ocurrido. Pregunto, Sara, Javier Aroca. Y Tejero ha muerto hoy en un día, curiosamente, en el que desclasificaban los documentos. Sara Aroca. Dos cosas muy sinceras y honestas. Yo tengo miedo de que mañana salga la derecha a decir que esto es una cortina de humo del gobierno y no se crean lo que ha pasado esta tarde con el fallecimiento de Tejero. Me da miedo y que crean que es otra cortina de humo, porque como son muy dados a esto, a lo mejor se piensan que es cosa de Sánchez. Y una segunda cosa también. A mí yo tengo cero empatía por un golpista. Me dan pena a sus víctimas y me da pena la democracia. Este señor, el problema de este país es que la peor calaña de gente que hemos tenido, dictadores y golpistas, han muerto en la cama. Y en cambio hay víctimas que están en cunetas todavía, en bosques, en campos, en carreteras, enterrados en el barro, y hay familiares buscando a sus padres y a sus abuelos. Entonces, ya que hemos conocido la noticia que lo ha confirmado el abogado de la familia y la familia, yo espero que no haya Tejeros en el 2027 y que los mismos que celebraban el 23F que no vuelvan a salir a la calle y que no vuelvan a entrar a las instituciones con pistolas. Javier Aroca. Bueno, en estos tiempos en donde reina el punitismo penitenciario, pues decir que lo acaba de decir Manolo Rico, que fue condenado a 30 años, cumplió solamente 15. Yo creo por un delito de rebelión, de los más graves entonces en el Código Penal. Y como él, pues la suerte que corrieron otros, incluso que se beneficiaron de indultos y otras medidas de gracia, no de amnistía, sino de indultos. Este señor no se pudo beneficiar, incluso con peticiones favorables del propio Tribunal Supremo. Creo que España, el aparato, la España profunda si queréis, fue muy generosa con los golpistas.
Y la democracia no se defiende así, yo creo que se defiende de otra manera. La mayoría de los instigadores y de los culpables declarados del golpe de Estado salieron muy airosamente de sus maldades e incluso mucha gente ni siquiera se vieron afectados. Hoy día una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático es la debilidad que tuvimos con aquellos que dieron un golpe contra el sistema democrático. Pero la gente sabe poner en su contexto porque que Tejero ya previo al golpe de Estado del 23F ya había estado 7 meses en prisión por la Operación Galaxia y una cosa que se comenta poco y que es llamativo porque pone en su contexto es que en el 82, después del 23F, Tejero monta un partido político, Solidaridad Española, que además el eslogan era entra con Tejero en el Parlamento, manda narices, y oye, pues hubo 28.000 personas que le votaron, pero sacó eso y ya está, o sea que creo que efectivamente que al final somos capaces de darnos cuenta de dónde está la irracionalidad del comportamiento de algunos tipos como Tejero que entran intentando llevar a cabo un golpe de Estado. Yo estoy hablando de la justicia, de la punitividad, en este caso penitenciaria, que en algunos casos se exige absoluto rigor. Estoy de acuerdo y en otros contigo. casos, bueno, aquí no pasaba nada. Pelillos a la mar, ¿cómo acabó Armada? ¿Cómo acabaron el resto de oficiales? Pero entendiendo lo que dices, ¿te acuerdas impune no quedó, Tejero no quedó impune. Pues con muchísimos beneficios penitenciarios y algunos sin pena alguna. Te debo de recordar que una de las cosas que pidió el señor Tejero, por llamarlo de una manera porque es difunto, es que pidió que los detenientes para abajo no se vieran penados. O sea, incluso se permitió exigir una justicia a la carta para aquellos que habían entrado con él, pistola en mano, en la sede de la soberanía nacional. Ha muerto Antonio Tejero, hay momentos ya para la historia, hoy que se desclasifican documentos, hay material. Por ejemplo, esta conversación, entró armado, protagonista del golpe de Estado, al Congreso, hablaba con su mujer. Hoy sabemos que consideraba que hasta el país era una mierda y que le habían abandonado. Esto está en los documentos, lo que decía la mujer. Oigan, Tejero, la mujer, 23F. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oigo. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te... Sabe lo mejor que puede, que le queremos muchísimo todos. Manu Levin, ha muerto Tejero. Sí. Y lo que vamos conociendo es que es alguien que se metió en el Congreso pero que esperaba que por encima alguien dirigiera una operación que no llegó. Eso está en los audios, está en las conversaciones, es decir, él no era el que mandaba en esto. No, él fue un tonto útil, como queda claro, ¿no? Fue un tonto útil. Con lo que se está hablando de la impunidad, por supuesto que ha habido impunidad también, por cierto, para el rey Juan Carlos. Para el rey Juan Carlos por otros asuntos, pero que si en este país hubiera justicia y la ley fuera igual para todos, pues Juan Carlos estaría en la cárcel escribiendo sus memorias en lugar de siendo defendido por un montón de dinosaurios que salen hoy a decir, alabar al rey Juan Carlos que salvó la democracia. Pero no solo ha habido impunidad, ha habido continuidad en muchos aparatos del Estado y en muchos espacios de poder, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la justicia ha habido continuidad con aquellas élites, en el IBEX 35, los mismos apellidos que se enriquecieron gracias al golpe de Estado expoliando a los españoles son los mismos que siguen ocupando el poder económico de este país. E insisto, Tejero fracasó, pero el 23F no, el 23F triunfó, nos dejó el relato de legitimación de la monarquía y nos dejó el miedo metido en el tuétano hasta el día de hoy. Tejero ha muerto, pero su obra, lo que él generó, el miedo sociológico en España, permanece. Hay más comunicados al respecto de la muerte, se confirma muerto Antonio Tejero. Ana Ibarzábal, ¿qué dicen en su entorno? ¿Hay otro comunicado de quién? ¿Qué pasa? Última hora. Sí, vía comunicado, Jesús. Los abogados de la familia Tejero 10 acaban de confirmar el fallecimiento de Antonio Tejero Molina, acaecido en el día de hoy en Alcira, en Valencia, siendo las horas 18:45 a la edad de 93 años. Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, dice este comunicado, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos. Toda la familia, en el convencimiento absoluto de que la muerte no es el final, agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad. Comunicado de los abogados de la familia Tejero. Tejero ha muerto, es la última hora. Enseguida vamos a ir al Congreso de los Diputados. Manuel Rico.
Antes comentaba David que efectivamente Tejero se presentó en hubo una candidatura con ese lema y tuvo unos pocos miles de votos, ¿no? Es verdad que estamos hablando del año 82. Ahora, por desgracia, obtendría muchos cientos de miles de votos probablemente, ¿no? Sino él... También se hace ciencia ficción. Sus herederos, o sea, los que defienden el mismo discurso que él, esto no es ciencia ficción, Vox está en torno al 18% en las elecciones autonómicas que se acaban de producir y es lo que le dan las encuestas. ¿Vale? No está Vox dando un golpe de Estado, ¿eh? Bueno, he dicho los herederos ideológicos de los que defienden lo mismo. Eso sí que imagino que lo has visto. Los has visto defender las mismas pero cosas. No creo que en España haya un 18% de ciudadanos que vayan a votar. Perdóname, yo he hablado de Vox, no de los... Sí, te entiendo. Pero aparte de entenderme, no pongas palabras en mi boca. No, las pongo las mías, no las tuyas. Pero las mías, creo que hacer ese hilo conductor entre una cosa y la otra, pues es dibujar una iconografía demasiado simplista a mi modo de ver. Porque creo que cuando hay un 18% de la población que compra ese discurso, algo más habrá. No, perdóname, el hilo conductor, yo no he hecho ningún hilo conductor. Yo he dicho que Vox defiende las mismas cosas que defendía Tejero respecto a las cuestiones básicas que le llevaron al golpe de Estado. Las mismas cosas. España una, la importancia de los militares, la unidad de la patria por encima de todo. El franquismo no fue malo, sino que fue una época de progreso. Defienden lo mismo, eso es exactamente lo que yo he dicho. Y eso, pero como lo he escuchado yo, lo habrás escuchado tú también. Sí, pero Ernesto Ekaizer, conexión de urgencia, ha muerto Tejero todavía. Esto también estará ahora mismo. Hoy desclasificaban los documentos, tiene que ver con la muerte de Tejero, sabían que iba a morir. Esto va a estar ahí. No sé si como conspiración, pero está sin duda, porque coincide la desclasificación de los documentos y la muerte de Tejero. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Periodista de investigación de mucha experiencia y muchos años, Ernesto Ekaizer. La muerte de Tejero, ¿qué supone, Ernesto? Bueno, podríamos decir que Pedro Sánchez ha matado a Tejero, la desclasificación ha matado a Tejero. Ya podemos culpar a Pedro Sánchez de un asesinato. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que uno de los temas que salen en los papeles desclasificados que se han conocido y que es curioso es la protesta de la esposa de Tejero cuando ve que Tejero se queda solo y dice: lo han tirado, lo han traicionado y lo han dejado como una colilla. A mí me impresionó esta versión de la mujer, porque es una mujer que está indudablemente identificado con lo que está haciendo Tejero, pero sostiene que lo han usado, que lo han utilizado y que el ejército que debía intervenir o que se suponía que iba a intervenir le ha engañado. Esta es una de las primicias, yo creo, de la desclasificación. Y el otro tema de la desclasificación que me interesa a mí es que había una conspiración golpista en España antes del 23F, mucho antes y después. Incluso hubo un intento de plantear un golpe en la nomástica del rey, es decir, en junio de 1981, meses después de fracasar el golpe del 23 de febrero. Por lo tanto, la conspiración golpista, digamos, fue muy, muy intensa. Es decir, los 6 años del reinado de Juan Carlos no habían desactivado, democráticamente hablando, a las Fuerzas Armadas. Y eso es una limitación de la transición. Y otra cosa que quiero deciros, hoy Felipe González dijo algunas cosas curiosas en la presentación de unas notas del expresidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo. Lo primero que revela es que está realmente hecho un lío, porque fue un acto institucional donde estaba el rey de España y empezó a despotricar contra el gobierno de Sánchez por proponer a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Luego habló de Ucrania y luego dijo una cosa en relación a Juan Carlos que a mí sí me pareció interesante y dijo: Juan Carlos no participó en el golpe en el sentido que dicen, eso es una patraña, dice él, porque además, sobre todo, aprendió del padre de su mujer, el rey Constantino de Grecia.
El rey Constantino de Grecia apoyó en efecto el golpe de los coroneles en Grecia, y el golpe de los coroneles fracasó y el rey Constantino perdió la monarquía. Ernesto, el hecho de que Tejero dijera sobre el 23F, yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo, él tenía preparado con armada un gobierno a su gusto. Yo creo que esa es una interpretación Una entrevista que publicó El Español. Sí, esto yo creo que es una interpretación justificativa que tiene Tejero para explicar por qué ese golpe del 23 de febrero no salió. Una cosa es una conspiración golpista y otra cosa es el aprovechamiento de esa conspiración golpista para darle a la monarquía una legitimidad que la monarquía no había tenido porque había venido de la mano de Franco. Que el rey aprovechó a fondo esa legitimidad que le daba desarmar a los golpistas o deshacer el golpe o estar informado días antes, como sostiene por ejemplo Óscar Alzaga, uno de los padres de la Constitución, que el día anterior, sostiene él que Landelino Lavilla le contó que el día anterior al golpe, el 22 de febrero, llamó el rey a Landelino Lavilla, presidente del Congreso, para decirle que tenía información sobre movimientos golpistas en España. Ernesto, un momento, mantente ahí porque decías antes, se muestran los documentos desclasificados hoy del 23F que la propia familia decía lo han dejado tirado como una colilla a Tejero y ha muerto Tejero. Y en esos documentos consta, por ejemplo, esto. Oigan. El tonto desgraciado. Lo han dejado solo para no variar. Es tonto. Ya te puedes imaginar, han dejado solo a tu padre tirado como una colilla. Acabo de oír la televisión, que tu padre asume toda la responsabilidad. ¡Qué gilipuertas es! Aquí estamos otra vez hechos unos desgraciados. Este marido mío no escarmienta nunca. El ejército estaba detrás de todo y se ha quedado en su sitio. Se le llevaron 2 comisarios, así que aquí estamos. Mira que es tonto este hombre. Él ha dicho públicamente que asume la responsabilidad de todo. Claro que la asume, como siempre haciendo el primo. Manuel Rico, Ana Cabanillas y Tejero ha muerto. Sí, a ver. Es la noticia de la tarde, la noticia de última hora, el fallecimiento de Tejero en el día que se desclasifican los documentos del 23F. Manuel, ¿qué va saliendo? Cuéntanos. Justo este audio que acabáis de poner, hay varias referencias a otra vez hace el primo, que digo, por dar el contexto, es porque efectivamente Tejero ya había estado implicado en la Operación Galaxia, ya había sido detenido, que fue un intento de golpe de Estado anterior que tuvo menos éxito, y bueno, y por eso esas palabras de la mujer y la hija, ¿no? De que vuelve a ser el primo, lo han dejado tirado como una colilla, o sea, era un reincidente, ¿no? Y me parece, bueno, pues muy interesante una de las cuestiones que decía Kaiser, ¿no? Que efectivamente es toda la legitimación, se aprovecha para legitimar la monarquía y se construye un relato durante 30 años que termina cayendo por otros motivos, ¿no? Pero nos dibujan un rey perfecto y aquí durante años, los medios de comunicación no hicieron ni una crítica al rey, en ningún aspecto. Sí. Estaba completamente censurado. Y eso hay que decirlo, porque eso ocurrió en este país. Pero Manuel, yo creo que hablar de un rey perfecto, yo creo que nadie puede hablar de un rey perfecto a raíz de lo que hemos conocido en los últimos años. Otra cosa es que su papel en el 23 de febrero, el intento de golpe de Estado, sí fue decisivo. Es que si no hubiera salido, es que no sabemos qué hubiera pasado. Y ahora a mí, solo rápidamente, pero decir que a día de hoy puede repetirse un golpe de Estado como el que tuvo lugar entonces en esta mesa, esa idea ha sobrevolado, que ojalá no repita en el Congreso y que ojalá, quiero decir, ahora mismo tenemos una sociedad sólida y una democracia madura. Ahora mismo eso es impensable. Celebraban lo que pasó en este momento. Ernesto Kaiser, que estás ahí. Ernesto, prepara un titular que pondrías sobre la muerte de Tejero. Un titular, y ahora nos lo cuentas. Pero antes, María Moreno, ha muerto Tejero. ¿Qué vamos sabiendo? Cuéntanos, es la última hora, en el día de la desclasificación de los documentos del 23F. María. Sí, pues tenemos detalles de cómo ha pasado sus últimos días y también sus últimos años, porque Antonio Tejero, pues sabemos que salió en libertad condicional en 1996 y a partir de ahí su vida pues ha estado alejada de los focos, marcada por un retiro privado. Se instala entre Madrid y su ciudad natal, Torre del Mar, en Málaga, y pues ahí vive alejado, como decimos, de la vida pública
pública y de los focos. Apenas ha tenido durante estos años pues algunas apariciones públicas, todas sobre todo vinculadas a actos, bueno, pues de carácter ideológico, ¿no? Como fue la exhumación de Francisco Franco en octubre de 2019, y sus últimos días pues lo ha pasado en Valencia, rodeado de su familia. Sabemos que tenía una enfermedad y hoy pues conocemos esa noticia del fallecimiento de Antonio Tejero a los 93 años. Ernesto de Cáicer, ha muerto Tejero, es la última hora. ¿Qué titular repones a esto, Ernesto? Bueno, ha muerto hoy uno de los cabezas de una de las varias conspiraciones golpistas en España entre los años 1980 y el golpe del 23 de febrero del 83. Que hubo más. Gracias, Ernesto de Cáicer. Del 81, perdón. Gracias, Ernesto de Cáicer. Enseguida vamos al Congreso. María Espínola, ha muerto Tejero. Cuéntanos, María, porque claro, es el escenario en el que dio el golpe. Adelante, María. Pues así es, Jesús, ha muerto Antonio Tejero justo el día que hemos conocido todos esos documentos desclasificados y cuando acaba de cumplirse 45 años de ese intento de golpe de Estado. Así lo ha confirmado el abogado de la familia a través de un comunicado en el que asegura que Antonio Tejero ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad León XIV, y a esta hora, Jesús, muy pendientes de las primeras reacciones políticas. Pues ya lo ven. Manuel Rico, datos que van saliendo. Un titular, y conectamos ahora enseguida con Chema Garrido. Ha muerto Tejero. Mi titular es muy sencillo: muerte de un golpista. Muerte de un golpista. Chema Garrido, muerte de un golpista que tenía otros golpistas por encima. ¿Y cómo te quedas después de conocer los documentos además hoy? Ha muerto Tejero. Chema Garrido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo sé que hoy la noticia es que muere Tejero, justo coincide con el día que desclasifican esos documentos, pero yo creo que es muy importante poner el foco en cómo han sido sus últimos años de vida. Es decir, han sido exaltando el franquismo, incluso con homenajes en cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga, sin arrepentirse de nada de lo que hizo, e incluso en su día presumiendo de que todo lo había hecho para evitar que los socialistas y los comunistas llegasen al poder. Su familia sigue teniendo una nueva influencia en Málaga y él ha sido tratado estos últimos años como un héroe, que yo creo que es algo también que nos tenemos que hacer mirar como sociedad y como democracia. ¿Crees que Tejero no fue alguien que estuvo en la cárcel el tiempo que debía haber estado después de lo que hizo por determinada condición que tuviera Tejero? ¿O no? A mí me parece que cumplió poca condena y que después volvió a la vida pública con mucha comodidad, ¿no? Hace menos de 6 años, en un cuartel, reitero, de la Guardia Civil, incluso con políticos presentes, decía viva Franco y alababa su labor en el golpe de Estado. Nosotros criticamos mucho, ¿no?, cómo podía seguir estando tan implicado en ese tipo de actos de exaltación del franquismo. Él me escribió una carta y decía: nunca he negado mi participación en los sucesos del 23 de febrero del 81 a las órdenes del rey emérito, y mi posterior negativa a aceptar el gobierno armada por estar plagado de socialistas y comunistas. Él presumía, y lo presumía pues con sus familiares, por cierto, todos ellos ligados a la Guardia Civil y al Ejército. Chema, te quiero preguntar también, porque lo habíamos anunciado y no nos gusta dejar a la gente sin contar lo que anunciamos. Habéis publicado hoy esto de que Mario Vaquerizo, según la denuncia del PSOE, se están quejando, contratado para un pregón. ¿Cuánto dinero y por cuánto tiempo el pregón es lo que habéis publicado? Sí, es la última denuncia que ha recibido la contratación de Mario Vaquerizo. Apenas fueron 10 minutos, fueron más de 11.000 euros y reitero, es la última. Esto ocurrió en Ciudad Real, que no está para nada ligado a esa ciudad, en los carnavales, pero es que previamente ya había tenido la misma polémica en Elche o en Madrid. Es decir, existe la sospecha de que toda una serie de artistas ligados al Partido Popular reciben un montón de contratos públicos de cara al erario público para hacer pregones, para hacer conciertos, y que están en todos los carteles de las fiestas y de actos donde gobierna el PP con Vox. Chema Garrido, gracias por acompañarnos, gracias. Y voy a preguntar en la mesa también un titular que le pondríais a esta jornada que tiene la muerte de Tejero, desclasificación de los papeles del 23F. Javier Aroca, vamos echando a esto, yo creo que el titular de lo que es una noticia histórica, para bien o para mal. Para mí el titular es: ha muerto Tejero y
y el 23F sigue vivo. Sigue vivo el 23F. David. Para mí es recordar el pasado para construir el futuro. Creo que es una jornada para eso, no olvidar lo que fue la historia de España y quién participó en qué, e intentar construir una sociedad más igualitaria y más homogénea. Ha muerto Tejero, Sara Santolaya, un titular, y os pido titular. Sí, ha muerto el golpista de Tejero, ojalá muera el golpismo que dejó Tejero. Ana Cabanillas. Yo creo que ese golpismo está muerto, pero yo creo que tenemos la información sobre el 23F y tenemos a su autor pues muerto, o sea que se cierra el círculo. ¿Crees, Manuel, que fue su autor o había más autores? No, él. Era, digamos, el ejecutor. A ver, es que no lo creo yo, lo dijo él. Estamos esperando por la autoridad competente. Mi titular, hoy sabemos más sobre el 23F, pero no sabemos muchas cosas. Manu Levy. Lo que generó el Tejero, la idea de que había que renunciar a avances sociales para calmar a la derecha, para que la derecha, la ultraderecha no volviera, sigue siendo el mecanismo que se utiliza en este país para disciplinar y para chantajear a la izquierda. Bueno, pues ha muerto Tejero, ha muerto el Guardia Civil, que ejecutó ese golpe de Estado y no estaba él solo. Y hay más. Vamos a estar enseguida en la 1. Es un día pues que tiene sus noticias que enseguida les vamos a ampliar. Y hay mucho más tela que cortar en la 1. Vamos para allá. Véngase. Ahora, incendios simultáneos. Decenas de ellos provocados en Cantabria y Asturias. Las autoridades alertan de momentos muy complicados y han activado la fase de preemergencia. El gobierno cántabro habla ya de los delincuentes del mechero. Oleada de incendios en pleno mes de febrero. A continuación. Vale.